ocasión solicito a la Secretaría de conocer el orden del día que se propone para la misma. Por indicaciones del diputado presidente doy a conocer el orden del día. Primero, lista de asistencias. Segunda, declaración del quórum legal en su caso, instalación formal de la sesión y del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional. Tercero, síntesis de comunicaciones. Cuarto, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la minuta de proyecto de decreto que reforman los artículos 73, fracción octava, 79, fracción primera, párrafos primeros y segundos, 108, párrafo cuarto, 116, fracción segunda, párrafo sexto, 117, fracción octava, párrafo segundo, y se adicionan los artículos 25 con un segundo párrafo recorriéndose en su orden de los subsecuentes 73, con una fracción 29-5, 117, fracción octava, con los párrafos tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quinto, asuntos generales. Sexto, convocatoria a la próxima sesión ordinaria. Octavo, clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones del diputado presidente, se les pregunta a las señoras y señores diputados si están de acuerdo en el punto que acaba de ser leído, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que la propuesta es aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. Por instrucciones del presidente, procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Héctor Insúa García. Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Diputado Óscar A. Baldomino Sanguiano. Diputado de La Voz Donaldo Zúñiga presente. Diputado Orlando Lino Castellanos. Diputado Rafael Mendoza Godínez. Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez. Diputada Yuleni Cortés León. Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Presente. Diputada Gretel Culin Jaime. Diputada Gabriela Benavides Cobos. Diputado Heriberto Leal Valencia. Diputado Manuel Palacio Rodríguez. Diputado Arturo García Arias. Diputado Noé Pinto de los Santos. Diputado Martín Flores Castañeda. Diputada Ignacia Molina Villarreal. Diputado José Verduzco Moreno. Presente. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Mariano Trillo Quirós. Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Diputada María Iliana Arreola Ochoa. Le informo a usted, diputado presidente, que nos encontramos 20 de los 25 integrantes de esta 57ª legislatura con la inasistencia justificada de los compañeros Orlando Lino Castellanos, Arturo García Arias, Noé Pinto de los Santos, Mariano Trillo Quirós y Marcos Daniel Barajas Yescas.
Ruego a ustedes, señoras y señores diputados, y al público asistente ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión y del periodo. En virtud de existir quórum legal, siendo las 10 horas del día 1 de abril del año 2015, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima abre hoy su segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la 57ª Legislatura Estatal, declarándose formalmente instalada la presente sesión. Pueden sentarse. En el siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría de lectura la síntesis de comunicación recibidas en este honorable Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. Diputado presidente, en virtud de que ya fue enviado previamente por vía electrónica la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava y 37, fracción primera de su reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada en forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones del diputado presidente, se les pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que la propuesta es aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta a las señoras y señores diputados si desean hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente por medio electrónico. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 73, fracción octava, 79, primera, párrafos primero y segundo, 108, párrafo cuarto, 116, fracción segunda, párrafo sexto, 117, fracción octava, párrafo segundo, y se adicionan los artículos 25 con un segundo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes 73 con una fracción 29, 5 y 117 fracción octava con los párrafos terceros y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Rectificando, se le concede el uso de la palabra al diputado Martín Flores Castañeda. Muy buenos días, con su permiso, diputado presidente, compañera y compañero secretario de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, público asistente, amigas y amigos de los medios de comunicación. Al honorable Congreso del Estado y a la Comisión de Estudios Legislativos le fue turnada para su estudio, análisis, dictamen correspondiente la minuta con proyecto de decreto de reforma constitucional para el tema de deuda pública, que tiene que ver con establecer límites de endeudamiento al gobierno de la República, a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales, bajo lineamientos que se establecerán en la Ley General, que al efecto se apruebe posterior a que los congresos de los estados, el constituyente permanente, se manifieste en favor o en contra de esta minuta. Por lo tanto, daremos lectura al contenido del dictamen de la presente minuta.
Honorable Congreso del Estado presente. A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la minuta con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión respectivamente, y considerando. Primero, mediante oficio número DGPL-2P3A-990.8 de fecha 17 de febrero del año actual, suscrito por el vicepresidente de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el senador Luis Sánchez Jiménez, se remitió a esta soberanía para los efectos del artículo 135 constitucional la minuta proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera en las entidades federativas y los municipios. Segundo, por medio del oficio 3594/015 de fecha 28 de febrero de 2015, los diputados secretarios del Congreso del Estado turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la minuta proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios. Tercero, que la minuta proyecto de decreto en materia de este dictamen tiene los antecedentes legislativos como a continuación se enlistan. 1. El 22 de diciembre de 2014, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de la 62ª legislatura, el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de entidades federativas y municipios, y suscrita por diputados y senadores de diversos grupos parlamentarios. 2. El 22 de diciembre de 2014, el diputado David Pérez Tejeda Padilla, secretario de la mesa directiva, turnó mediante oficio DGPL 62-4-1963 la iniciativa antes mencionada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis, estudio y elaboración del dictamen correspondiente. 3. En sesión ordinaria del día 28 de enero de 2015, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de entidades federativas y municipios. 4. En sesión ordinaria del día 10 de febrero de 2015, la Cámara de Senadores recibió el oficio de la Cámara de Diputados con el que remite para sus efectos constitucionales la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios. En esta misma fecha, la mesa directiva de la Cámara de Senadores dispuso turnar a la minuta a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, primera de la Cámara de Senadores de la 62ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión para su análisis, estudio y elaboración del dictamen correspondiente. 5. El 12 de febrero de 2015, mediante oficio CPC /1499-2015, el senador Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos primera, remitió al senador Miguel Barbosa Huerta, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, el dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos primera, que contiene el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios. Tercero, esta comisión dictaminadora, después de realizar el análisis y estudio detallado de la minuta con proyecto de decreto materia del presente dictamen, coincide en todos los términos con la citada reforma, misma que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Concretamente, la minuta constitucional citada busca establecer en el orden constitucional que el Estado debe velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, señalando que en el Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deben observar dicho principio. En ese sentido,
Los integrantes de esta comisión dictaminadora compartimos las consideraciones vertidas por la Cámara de Diputados y de Senadores en cuanto a que es necesario garantizar en el mediano y largo plazo un manejo adecuado de las finanzas públicas de las entidades federativas y los municipios con el fin último de generar condiciones que permitan el crecimiento de nuestra economía en beneficio de la población. En la realidad contemporánea que vivimos, diversos son los ejemplos de gobiernos, tanto municipales como estatales, que ante una deficiente administración financiera han comprometido las finanzas públicas, motivo por el que coincidimos con la minuta en comento en que se determinan lineamientos generales para la contratación de deuda pública con el objeto de que se mantenga un equilibrio financiero del ente público contratante. Por lo cual consideramos viable, necesaria y congruente la aprobación de la minuta motivo del presente dictamen, puesto que con las reformas y adiciones que se proponen se busca primordialmente que los tres órdenes de gobierno velen en el ejercicio de sus atribuciones por el cuidado de la estabilidad de las finanzas públicas, pero no solo de eso, sino del sistema financiero, coadyuvando así a generar condiciones para el crecimiento económico y el empleo. Asimismo, consideramos que esta reforma constitucional contribuirá a que los gobiernos no asuman compromisos incumplibles, desproporcionados y carentes de todo estudio, pero sobre todo que sus políticas públicas en materia financiera se vean reflejadas en sus planes estatales y municipales de desarrollo, lo que hará palpable su visión, compromiso y el rumbo que habrán de querer darles a sus respectivas administraciones. Los que suscribimos el presente dictamen nos sumamos a la aprobación de las reformas y adiciones constitucionales propuestas, puesto que estamos a favor de todo aquello que busque transparentar y fortalecer la hacienda pública en los tres órdenes de gobierno, el uso responsable del crédito público y contribuir a consolidar finanzas sanas para el país, por lo que estamos seguros que las y los diputados integrantes de la 57ª legislatura compartirán nuestro enfoque y se verá reflejado en la votación del presente dictamen. Otro aspecto que consideramos digno de resaltar es el hecho de que la minuta motivo del presente dictamen prevé el uso responsable y adecuado del financiamiento, estableciendo a la par un sistema de rendición de cuentas tanto de los entes públicos como a los servidores públicos que la conforman, estableciendo para este caso la obligación a las legislaturas de los estados para que en ejercicio de la responsabilidad legislativa contemplen en sus propias constituciones la responsabilidad en la que incurren los servidores públicos de los estados, del gobierno del estado y de los municipios por el manejo indebido de recursos públicos y de deuda pública. Aspecto que consideramos toral y que sirve de sustento para la aprobación de la minuta antes referida, toda vez que es indispensable dar fin a la impunidad y a los manejos indebidos de los recursos públicos y de los esquemas de contratación de deuda pública en detrimento de la hacienda pública. Consecuentemente, esta comisión considera que las reformas y adiciones propuestas al artículo 117 representan el punto medular de la disciplina financiera que se pretende establecer a nivel constitucional, puesto que en el citado artículo se prevén prohibiciones para contraer obligaciones o empréstitos para que dichos recursos sean destinados para cubrir el gasto corriente, facultando a las legislaturas de los estados para ser quienes aprueben los empréstitos y obligaciones y periodos de tiempo en los cuales las obligaciones contraídas deban ser cubiertas. Finalmente, consideramos plausible que se prevea la necesidad de expedir una ley reglamentaria en materia de responsabilidad hacendaria aplicable a entidades y municipios, por lo que estaremos a la espera de que se expida la mencionada ley para tener un panorama legislativo completo y abocarnos a realizar todas las reformas, tanto constitucionales como a establecer la ley local de disciplina financiera, todo esto para coadyuvar a que en nuestro estado se fortalezca la cultura de disciplina financiera por parte del gobierno estatal y de los 10 municipios del estado. Por las consideraciones antes vertidas, se determina que la minuta motivo del presente dictamen representa un proyecto integral que contempla diversos aspectos de las finanzas públicas, pero que sobre todo se vislumbra como un parteaguas en la historia legislativa en materia de finanzas públicas de nuestro país. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Artículo único. Es de aprobarse y se aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 73, fracción octava, 79, fracción primera, párrafos primero y segundo, 108, párrafo cuarto, 116, fracción segunda,
párrafo sexto, 117, fracción octava, párrafo segundo, y se adicionan los artículos 25 con un segundo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, 73 con una fracción 29-5 y 117, fracción octava, con los párrafos tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Minuta por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Artículo único. Se reforman los artículos 73, fracción octava, 79, fracción primera, párrafos primero y segundo, 108, párrafo cuarto, 116, fracción segunda, párrafo sexto, 117, fracción octava, párrafo segundo, y se adicionan los artículos 25 con un segundo párrafo recorriéndose en su orden los subsecuentes, 73 con una fracción 29-5 y 117, fracción octava, con los párrafos tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Artículo 25. El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. Artículo 73. El Congreso tiene la facultad, octavo, en materia de deuda pública para, primero, dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o en términos de ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deban realizarse bajo las mejores condiciones de mercado, así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29 de la propia Constitución. Segundo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requerirá el gobierno del Distrito Federal y de las entidades del sector público conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda, a cuyo efecto el jefe de gobierno le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiera realizado. El jefe de gobierno informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al rendir la cuenta pública. Tercero, establecer las leyes, las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento, los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan, la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro único de manera oportuna y transparente, así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones. Dichas leyes deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados conforme a lo dispuesto por la fracción H del artículo 72 de esta Constitución. Cuarto, el Congreso de la Unión, a través de la Comisión Legislativa Bicameral competente, analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en los convenios que pretenden celebrar con el gobierno federal para obtener garantías, y en caso emitirá las observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de 15 días hábiles, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión. Lo anterior aplicará en el caso de los estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Asimismo, de manera inmediata a la suscripción del convenio correspondiente. Será informado de la estrategia de ajuste para los municipios que se encuentran en el mismo supuesto, así como de los convenios que, en su caso, celebren los estados que no tengan un nivel elevado de deuda pública. De las fracciones novena a la 29ª, igual, solamente en la 29ª se adiciona la fracción quinta, 29ª-quinto, para expedir las leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tenga por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas de la Federación, los estados, municipios y el Distrito Federal, con base en los principios establecidos en el párrafo segundo del artículo 25. Fracción 30ª, igual, artículo 79, fracción primera.
Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda, las garantías que en su caso otorga el gobierno federal respecto a empréstitos de los estados y municipios, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes de la Unión, de los entes públicos federales, así como realizar auditoría sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales a través de los informes que se rindan en términos que disponga la ley. También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales. En el caso de los estados y municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que han realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras entidades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. Artículo 108, su primero y segundo párrafo igual, se adiciona: las constituciones de los estados de la República precisarán en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión de los estados y los municipios. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y de la deuda pública. Artículo 116, primero y segundo párrafo igual, fracción primera igual, fracción segunda igual, en sus párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, y se adiciona un quinto: las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que dispongan las leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de estados y municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Párrafos subsecuentes se corren el quinto y sexto a sexto y séptimo. Artículo 117, su primer párrafo igual, fracciones primera a la séptima igual, en la octava su primer párrafo igual y se adiciona un segundo párrafo. Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos, sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, misma que deberán realizarse bajo mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos, y en el caso de los estados adicionalmente, para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente en el marco de lo previsto en esta Constitución y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente. Las legislaturas locales, por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes, deberá autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago. Sin perjuicio del anterior, los estados y municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expide el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo deberán liquidarse más tardar 3 meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante estos últimos 3 meses. Fracción novena sigue igual. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, la ley reglamentaria en materia de responsabilidad hacendaria aplicable en las entidades federativas y los municipios que deberá expedir en términos de la fracción 29-5 del artículo 73 del presente decreto, así como las reformas que sean necesarias para cumplir lo previsto en este decreto, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Tercero, dentro del plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la ley reglamentaria que se refiere al artículo anterior, las legislaturas de las entidades federativas realizarán las reformas necesarias para armonizar su legislación con este decreto y la ley citada. Cuarto, las entidades federativas y los municipios se sujetarán a las disposiciones de este decreto y de las leyes a que se refiere el artículo transitorio segundo del mismo, a partir de la fecha de su entrada en vigor, y respetarán las obligaciones que, con anterioridad a dicha fecha, hayan sido
adquiridas con terceros en los términos de las disposiciones aplicables. Quinto, la ley reglamentaria establecerá la transitoriedad conforme a la cual entrarán en vigor las restricciones establecidas en relación a la contratación de obligaciones de corto plazo a que se refiere el artículo 117, fracción octava, último párrafo de este decreto. Sexto, las entidades federativas y los municipios enviarán al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión un informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes a la entrada en vigor del presente decreto en un plazo máximo de 60 días naturales conforme a los lineamientos que aquel emita. Séptimo, la ley reglamentaria establecerá que en el registro a que se refiere el inciso tercero de la fracción octava del artículo 73 de este decreto se incluirán cuando menos los siguientes datos de cada empréstito u obligaciones: deudor, acreedor, monto, tasa de interés, plazo, tipo de garantía o fuente de pago, así como los que se determinen necesarios para efectos de fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información. En tanto se implemente el referido registro, se pondrá a disposición de las comisiones legislativas competentes del Congreso de la Unión un reporte de las obligaciones y empréstitos a que se refiere el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, con la que actualmente cuenta el registro, a más tardar en un plazo de 30 días naturales, así como aquellos, información adicional, que las comisiones legislativas competentes soliciten a las autoridades relacionadas con la misma. Igualmente, se deberá informar cada cierre trimestral, marzo, junio, septiembre y diciembre, los empréstitos y obligaciones registrados en cada periodo, especificando en su caso si fue utilizada para refinanciar o reestructurar créditos existentes. Lo anterior con el objeto de que en tanto entra en vigor la ley reglamentaria y se implementa el registro, el Congreso de la Unión pueda dar puntual seguimiento al endeudamiento de los estados y municipios. Para tal efecto, la Auditoría Superior de la Federación verificará el destino y aplicación de los recursos en los que se hubiera establecido como garantía recursos de origen federal. Las legislaturas de los estados realizarán y publicarán por medio de sus entes fiscalizadores una auditoría al conjunto de obligaciones del sector público con independencia del origen de los recursos afectados como garantía en un plazo no mayor de 90 días naturales a la entrada en vigor del presente decreto. Los servidores públicos y demás personal del Congreso de la Unión que tenga acceso a la información referente al presente artículo transitorio serán responsables del manejo de la misma y responderán de los daños y perjuicios que en su caso ocasionen por su divulgación. Octavo, la ley reglamentaria que se refiere al artículo 73, fracción octava, inciso tercero de este decreto, establecerá las modalidades y condiciones de deuda pública que deberán contratarse mediante licitación pública, así como los mecanismos que se determinen necesarios para efectos de asegurar condiciones de mercado o mejores que estas y el fortalecimiento de la transparencia en los casos en que no se establezca como obligatorio. Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, México, Distrito Federal, a 17 de febrero de 2015, transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. Además, con el resultado de la votación, comuníquese lo anterior con todos los antecedentes al Honorable Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Senadores remitente de la minuta proyecto de decreto aprobado por la 62ª legislatura del Constitucional del Estado, aprobado por la 57ª legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. La comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se emita el decreto correspondiente. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, Colima Cola, 1 de abril de 2015, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, diputado Arturo García Arias, presidente, diputados secretarios Héctor Insúa García y su servidor, el de la voz, Martín Flores Castañeda. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136, su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad.
Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. En el uso de la voz, el diputado Fernando Antero. Con su permiso, diputado presidente, creo que este proyecto de minuta que pasa por ahora este constituyente es un documento que realmente reviste una trascendencia para la vida de la República, para la vida y la calidad de vida de los estados y de los municipios. Ha pasado muchos años, han pasado décadas en la cual en muchas ocasiones los estados o diversos estados de la República y hoy los municipios han presentado verdaderos agravios los ciudadanos por la mala utilización de los recursos financieros. No ha habido normatividad que pueda generar un manejo transparente, un manejo con disciplina, un manejo serio, tanto de la operación de las finanzas públicas como de los montos de endeudamiento que se han venido dando en la historia del país. Ejemplos hay diversos y los tenemos a la vista. ¿Quién no recordará el endeudamiento que se hizo en la administración de Moreira? ¿Quién no recordará el endeudamiento que tenemos en el estado de Veracruz o el endeudamiento que existe en el estado de México o en el propio estado de Colima? Creo que esta serie de reformas, y estamos convencidos desde Acción Nacional, que esta serie de reformas que se han hecho en materia constitucional federal, en materia de ley reglamentaria, vienen a fortalecer mucho el manejo bajo esquemas de disciplina, bajo esquemas de transparencia y bajo esquemas de rendición de cuentas. Celebramos que por fin se pueda dar esta reforma constitucional. Hay que recordar que se presentó una iniciativa por parte de la fracción parlamentaria de Acción Nacional en esta legislatura para poder topar los montos de endeudamiento por parte del propio gobierno del estado de Colima, que no pudiera rebasar el 6% de lo que genera en riqueza el Producto Interno Bruto del estado o de nuestro estado de Colima. Vemos como municipios con esta reforma podrán detener los endeudamientos que se han dado. Y lo decimos de manera genérica sobre cualquier municipio, sobre cualquier sigla política. Hemos visto cómo ha habido un crecimiento acelerado a sus montos de deuda, y ya no se diga antes de la reforma en materia de contabilidad gubernamental, donde hoy sí obliga ya a las entidades estatales y municipales a que puedan enterar en sus páginas públicas los montos, los destinos del manejo de deuda, no nada más ya de largo plazo, sino también de corto plazo, que es la deuda que no la vemos los ciudadanos, que es la deuda que no se contabiliza y que en muchas ocasiones es la deuda que aglomera más el monto de deuda total. De manera pues que celebramos desde Acción Nacional esta reforma, desde luego que nuestro voto va a ser en función en el sentido positivo, y esperamos que se pueda legislar posteriormente al alcance de esta gran reforma en materia federal, legislar en materia local para aún lograr mayores estándares de calidad en el sentido del adecuado manejo a los montos de endeudamiento que se hacen. Tenemos la salvaguarda que en el estado de Colima ya todos los endeudamientos se hacen con el fin de inversiones productivas, pero también debemos de trasladarnos a ser un estado
con un sentido de previsión. Poder contratar, que también se ha planteado aquí, plantear seguros para poder tener la previsión de desastres naturales y no recurrir a empréstitos, que el hacer el más en términos per cápita, los endeudamientos para cada uno de los pobladores. Debemos tener un sentido de previsión, asegurar nuestra infraestructura, asegurar nuestras vías de logística, asegurar nuestros comercios y poder tener un sentido más previsor para evitar endeudamientos galopantes que se dan en el estado de Colima y en muchos otros estados de la República. Celebramos, pues, en resumen, esta reforma de minuta y desde luego que nuestro voto va a ser en el sentido positivo, como lo han hecho nuestros pares en el propio Senado de la República y en la Cámara de Diputados Federal. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. En el uso de la voz, el diputado Martín Flores Castañeda. Lo que usted guste, presidente. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, amigas y amigos de los medios de comunicación, me parece que este es un tema de suma importancia en materia de disciplina financiera, que es el objeto de la reforma constitucional, que está sujeta a aprobación de las y los legisladores locales. De suma importancia y trascendente para el desarrollo económico del país, sin duda, pero también para sentar las bases de que haya un uso adecuado de la información de deuda pública. Las y los diputados del PRI, no solamente a la hora de votar, sino desde participar en el análisis y la dictaminación de esta minuta en la Comisión de Estudios Legislativos, después en las reuniones de trabajo que tuvimos desde el lunes para compartirles esta minuta a los compañeros diputados, incluyendo también a nuestros compañeros aliados de Nueva Alianza, expresábamos nuestro beneplácito y no solamente esto, nuestro compromiso por la transparencia, la rendición de cuentas y la disciplina financiera. Y creo que hay que ser congruentes y hacerlo en los hechos. Me parece que hay un tema de la mayor trascendencia. No solamente los límites a la deuda, sino la información pública que tendremos sobre deuda pública de la nación, de los estados y de los municipios, porque todos tendrán que estar bajo el escrutinio de la sociedad. Y esto permitirá algo muy importante, que me parece también trascendente, que se establezca por mandato constitucional un registro público de deuda, y que ese registro público de deuda cuente con lo mínimo indispensable para que la sociedad, la población la consulte y conozca. Aquí lo dice claramente, es muy claro, el transitorio. Cuando menos tiene que conocerse quién es el deudor, si es el gobierno del estado, el municipio, o el organismo público descentralizado, o la federación o un ente público autónomo. Pero además, ¿quién es el banco, el acreedor, la institución financiera que presta? El monto de la deuda, la tasa de interés, el plazo, el tipo de garantía o fuente de pago, así como todo lo demás que se determine necesario. Pero esos 6 elementos va a contener ese registro de deuda. Y lo digo por lo siguiente, porque la deuda pública del estado de Colima, y hay un registro ya de deuda en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero esta va a estar en un informe trimestral al Congreso de la Unión, ya un poder autónomo del Ejecutivo, independiente. Pero además del informe trimestral, habrá un informe anual de cómo va comportándose la deuda. Y yo creo que esto vale la pena darle justa dimensión. ¿Por qué? Porque cifras van, cifras vienen, de una manera, me parece, irracional y en ocasiones tendenciosa, con propósitos a veces político-electorales o de desgaste, y en ocasiones también de defensa. Unos dicen una cifra, otros pueden decir otra, pero las cifras son las que están registradas porque ahí están los acreedores, con quién está contratada, y se aprueba por un legislativo, ya sea local o federal. Eso tiene que pasar siempre. Entonces Colima, para que se acabe aquella guerra de cifras, tenemos que dar a conocer hoy
porque en 60 días más, perdón, en 90 días más, tendrá que estar registrada la deuda de Colima y de todos los estados del país, ya bajo los nuevos lineamientos, una vez aprobada la minuta. Una vez aprobada y que se eleve a rango constitucional, tendríamos que al cierre de 2014, la deuda pública conjunta, y esto es conjunta, la del Estado, porque es un Estado que converge tanto el gobierno del Estado como los 10 municipios, aunque hay municipios que prácticamente no tienen deuda. La deuda pública conjunta del Estado de Colima y sus municipios era al cierre de 2014, estamos hablando de diciembre, porque es el último reporte, era un reporte anual, ahora será trimestral. Entonces los siguientes reportes serán marzo, junio, septiembre y diciembre. Pero ahora tenemos nada más el de diciembre de 2014, el cierre. Era de 2.710 millones de pesos. La deuda del gobierno del Estado es de 2.041 millones de pesos. Y hay quien dice, hoy en campaña, que la deuda pública del gobierno es de 4.000 millones, de 4.200, manejamos muchas cifras de manera tendenciosa y me parece inadecuada porque los colimenses se merecen respeto y conocer la verdad. Aquí está el registro, 2.710 millones de pesos la deuda pública del Estado, 2.241 millones de pesos la deuda pública del gobierno del Estado de Colima. Esto es muy importante porque hay que darlo a conocer, y la relación del Producto Interno Bruto de la deuda pública del Estado de Colima y sus municipios es del 2.9%. Imagínense ustedes, van a ver los montos de endeudamiento, los límites que tenemos. Colima está muy por debajo del límite máximo de endeudamiento, y lo vamos a ver y lo tendremos que cuidar. Vale la pena que Colima no sea el sexto lugar menos endeudado del país. Vale la pena que Colima llegue a ser el primer estado del país con menos deuda, sin duda. Pero estamos en el sexto lugar con menos deuda, el sexto estado del país de las 32. De los 32 entidades federativas y el Distrito Federal, Colima es el sexto con menos deuda. La deuda per cápita promedio a nivel nacional de estados es de 3.513 millones. Es decir, muy por arriba el promedio de la deuda pública del gobierno del Estado de Colima. Y el per cápita es en relación a la población. Para que no digan, no es que el Distrito Federal o el Estado de México, que tienen demasiada población, pues su deuda es mucho mayor, ¿no? Es el promedio de deuda per cápita, es decir, en proporción al número de habitantes. Con esto queremos dejar muy claro que Colima es, insisto, el sexto estado del país con menor deuda pública, y que la deuda pública del gobierno del Estado al cierre del ejercicio 2014 asciende a 2.241 millones de pesos, y la del Estado en su conjunto con los municipios 2.710 millones de pesos, cifra que de aquí en adelante trimestralmente tendrá que estarse actualizando para que los colimenses conozcan cuál es el comportamiento de las finanzas públicas del Estado. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. En el uso de la voz, el diputado Francisco Rodríguez García. Gracias. Con el permiso, compañero presidente. Da gusto ver que salgan a defender a su candidato a la gubernatura. Da gusto ver que el sindicato del gobierno del Estado realmente se está sumando a esta campaña del candidato a gobernador y que hoy venga a usar esta tribuna para traer temas electorales. ¿Por qué? Dice que la diferencia puede haber entre 2.000 y 4.000 millones de pesos. Lo primero que debemos de decir es que esta iniciativa se celebra, que se apruebe esta minuta de la reforma, porque aunque llegue tarde, creo que más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca se empiecen a esclarecer si realmente fueron 2.000 o 4.000 o 5.000 o 3.000 millones de pesos. Así fueran 1.000 millones de pesos la deuda. El problema no solamente es la cantidad, sino dónde están. Y segundo, también celebramos que se haya
hecho uso de instalaciones locales ocupadas por el Poder Legislativo para traer aquí al candidato a gobernador, que no tiene facultades para presentar una iniciativa, un acto partidista, electoral, que están violando el artículo 176, fracción segunda del Código Electoral, que no permite la promoción de la obtención del voto en lugares públicos. Se vino con su playerita del PRI, se vino con su acto de campaña del PRI a tratar de presentar una iniciativa, o a presentar, según él, una iniciativa, pero no tiene facultades para hacerla, más bien presentárselas a su grupo parlamentario para que ellos sean quienes la eleven a esta legislatura. Eso lo podían haber hecho allá en la calle, en el Congreso, en cualquier otro lugar, menos en el Congreso. Pero le damos la bienvenida a esa iniciativa, y si ya hay tanta voluntad para eso, pues vámonos dictaminándola de inmediato. Vámonos haciendo en la siguiente sesión, que se obvie todo trámite, y estamos dispuestos a aprobar dicha iniciativa para que de inmediato empecemos a contrastar. Si fueron 1,000 o 2,000 millones de pesos, los que fueron funcionarios y los que están de funcionarios empiecen a presentar sus declaraciones públicas de sus bienes, de sus empresas, de sus franquicias, de sus cervecerías, de sus pollerías, de sus neverías, de todo lo que tienen y hicieron a través de la Secretaría de Finanzas, para que se empiece de una vez a dilucidar dónde están esos millones de pesos. Si realmente estamos en esta tesitura, pues vamos dándole para adelante, ya que tenemos una iniciativa importante de la minuta a nivel constitucional federal, ya que hay una iniciativa del candidato del PRI, que se supone la va a arropar su grupo legislativo. Pues vamos dándole a la siguiente sesión, los invitamos a la fracción priista, a la fracción del PAN, a la fracción del Verde, que hoy está ausente también, para que en la siguiente sesión estemos discutiendo ya esa iniciativa y nadie le saque al tema de presentar su declaración pública patrimonial y empecemos a ver dónde se fueron esos recursos. Pero más allá de debatir dónde está y si el Estado es menor o no, si es el sexto o no lugar, lo importante es lo siguiente: en esta administración, aún tomando los datos oficiales de las cuentas públicas, 2,000 millones, creció 300% la deuda en esta administración, con ese dato específico. Si es el sexto lugar no nos interesa, si son 2,000 millones de pesos o 4,000 tampoco nos interesa. El gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno, es el responsable de haber incrementado la deuda de 400 a esos 2,000 millones de pesos. Él es el responsable, y también él es el responsable de que haya exfuncionarios como Jesús Orozco Alfaro en la total impunidad, en la total y absoluta impunidad en las calles, y todavía pidiendo otros cargos federales que se le respalde para que tenga esa claridad de seguir enriqueciéndose. Eso es lo que le falta a este gobernador y eso es lo que le falta a la fracción legislativa del PRI, de venir a decir con claridad dónde está el dinero que fraudeó Jesús Orozco Alfaro, que fraudeó esta administración y que son más de 1,500 millones de pesos. Y tan muestra claro está de que el gobernador ya aceptó, cuando yo se lo dije aquí en su informe de gobierno, el tema de los terrenos de la Loma. Él estaba enterado de ese tema y dijo que ya había girado instrucciones para que se regresara el recurso. Eso sucedió en el 2011, ya estamos en el 2015, lleva 4 años esperando para que le regresen el dinero y si no va a proceder. El gobernador está protegiendo a que hicieron esa irregularidad de esos terrenos y son varios millones de pesos en ese fraude que le hicieron al erario y que forma de esos millones de pesos forma parte de esta deuda que estamos aquí reconociendo. Por lo tanto, ojalá acepten la propuesta, la fracción legislativa del PRI, y que su iniciativa que presentó su candidato aquí, violando el Código Electoral aquí en este recinto del Poder Legislativo, la estemos discutiendo en la siguiente sesión. Es cuanto, compañero presidente. Gracias. En el uso de la voz, el diputado Martín Flores. Muy bien, Paco. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, de verdad que los colimenses, claro que merecen honestidad y congruencia. Claro que merecen datos ciertos, no cifras infladas o decrementadas, no, la verdad. Y la verdad y la congruencia creo que es lo que más genera confianza.
Y aquí en el Congreso del Estado somos receptivos de la iniciativa y la propuesta que presente cualquier ciudadano candidato, y puede venir el del PRI, el del PAN, el del PRD, con los diputados que quiera, hacer uso del derecho de propuesta de iniciativa de reforma legal. Y qué bueno que aquí se le dé la bienvenida a una iniciativa de reforma. Y qué bueno que nos sumemos, porque efectivamente la iniciativa que apenas recibimos hace 2 días, se le va a dar el trámite legislativo y se va a analizar y la va a hacer suya las fracciones del PRI, Nueva Alianza y el Verde, porque así se nos pidió. Como así lo puede hacer las fracciones del PAN, del PRD y del PT, con quien decidan. Este es un espacio del pueblo y para el pueblo. Y los ciudadanos que vengan, ya sea candidatos o no candidatos, hacer uso de un proceso de derecho de petición aquí a este legislativo, por ningún motivo habrá de violentar una ley, máximo que la Constitución así lo previene. Esta es la máxima tribuna del Estado y es el espacio de análisis, de debate y de reforma legislativa. Sin duda que para eso estamos los legisladores, y qué bueno que se sume el PRD a esta iniciativa, y qué bueno que se sumen todas las fracciones legislativas. La habremos de presentar, sin duda, y habrá de correr su trámite legislativo y de la mayor brevedad, pero sin obviar trámites, porque es una reforma trascendente e importante que tendrá que ser analizada y votada a conciencia. Y si ya le dimos la bienvenida, esperamos que el día de la presentación del dictamen reciba la votación unánime de todos ustedes esta reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Y que quede claro, sí vale la pena que los colimenses sepan la verdad. 2.200 millones de deuda pública no es lo mismo que 4.000 millones de pesos. Y sí vale las cifras. Y no se vale jugar con la inteligencia de los colimenses. Es cuanto, diputado presidente. El diputado Héctor Insúa. En el uso de la voz, la diputada Yuleni Cortés. Muchas gracias, diputado presidente, con el permiso de mis compañeros. No se puede hablar de verdad y congruencia cuando no ha habido transparencia en la aplicación de los recursos. Desde que entramos a esta legislatura lo hemos señalado, pero bien nos ha quedado claro, no hay la capacidad para hacerlo. ¿Cómo podemos hablar de verdad y congruencia cuando una y otra vez han utilizado su mayoría en este Congreso del Estado para violar las leyes y reglamentos? Y eso ha quedado de manifiesto. Recordemos el asunto de los motociclistas, donde violando el reglamento de manera unilateral, una sola comisión presenta una iniciativa que afortunadamente por esa manifestación social que hubo en contra de la ley Chaleco, pudieron dar un revés con la pena, pudieron dar un revés legislativo de una iniciativa precisamente que habían aprobado, porque no estábamos hablando de verdad y no habíamos hablado tampoco de congruencia. Y qué lamentable que hablando de esa cantidad de recursos, 2.000 millones de pesos, más de 2.000 millones de pesos que están de deuda, y que ustedes no estén preocupados por saber en qué se gastó ese dinero que no es de gobierno del Estado, que no es de quien está al frente del gobierno del Estado, que no es de una ni de 2 fracciones parlamentarias, sino que es dinero que sale del bolsillo de todos los colimenses. Es cuanto, diputado presidente. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar?
Procede a hacerlo la mesa directiva. Anel Bueno por la afirmativa. Zúñiga, a favor. Verduzco por la afirmativa. Le informa a usted, diputado presidente, que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos ocupa. Le informo a usted, diputado presidente, que no se ha emitido ningún voto en contra, tampoco alguna abstención en el documento que nos ocupa. Con los resultados de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al diputado que desee hacerlo. Con fundamento en el artículo 29 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito al diputado Luis Fernando Antero Valle me supla en la presidencia a efecto de que el suscrito haga uso de la palabra. En el uso de la voz, el diputado José Verduzco. Gracias, presidente. Con el permiso de los compañeros diputados, demás integrantes del grupo parlamentarios, el público que nos acompaña, y el suscrito diputado José Verduzco Moreno y demás diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de Nueva Alianza de la 57ª Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, primera, 83, fracción primera, 84, fracción tercera y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente iniciativa de acuerdo de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Que se tienen reportes fitosanitarios que en los últimos años en las regiones productoras de aguacate de la Florida y California de la Unión Americana se han observado síntomas de marchitez y muerte descendente de los árboles afectados, que muestran en las ramas y tronco evidencia de daños insectibles y manchado de madera causados por escarabajos ambroxiales, identificado como Ilevorus glabratus, asociados con hongos del género Lauricola y escarabajos Eulancia fornicatis, asociados con hongos del género Fusarium. Las infestaciones de escarabajos ambroxiales en estas entidades de Estados Unidos están ocurriendo con más frecuencia, especialmente en los árboles frutales cultivados como es el aguacate. Dado que estas plagas son de interés cuarentenario y que aún no están presentes en nuestro país, es importante que se realicen medidas preventivas de inspección y vigilancia de este complejo de plagas de escarabajos ambroxiales y hongos en las zonas productoras de aguacate y de otros frutales que pueden ser afectados, principalmente en nuestro estado de Colima, para que en caso de que se realicen acciones de manera inmediata y oportuna para lograr su confinamiento y erradicación y evitar que se dispersen tanto en las áreas productoras de frutales como el aguacate, el mango y otros frutales, cuyas consecuencias serían altamente costosas para los productores. De igual manera, es importante que el Servicio Nacional Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, redoble la implementación de acciones de vigilancia y control en los puertos y fronteras,
sobre todo en los puntos de acceso ubicados en los límites de la Unión, en los límites de la Unión Americana con nuestro país y con los puertos marítimos que reciben mercancías procedentes de países asiáticos y de aquellos donde se tiene reportada la presencia de estas plagas de escarabajos ambroxiales que de acuerdo a las investigaciones pueden afectar a más de 300 especies vegetales. Además, es importante señalar que la mayoría de las mercancías son movilizadas en embalajes y tarimas de madera, la cual puede ser obtenida de posibles árboles afectados por estas plagas y que no son sometidos al tratamiento que indica la norma oficial mexicana NOM 144 Semarnat 2012, que establece las medidas fitosanitarias reconocidas internacionalmente para el embalaje de madera, que se utiliza en el comercio internacional de bienes y mercancías, que está comprobado que a través de este medio, estas plagas y otras más son los vehículos de transporte que ocasionan que las plagas se propaguen en un país o el otro. Otro de los elementos a observar es que Colima cuenta con uno de los puertos de mayor importancia en el país, a través del cual se mueven millones de toneladas de mercancías a distintas partes del mundo en embalajes de madera. Como se observa, estamos en una posición geográfica que nos pone en un alto riesgo ante la posible presencia de estas plagas que afectan la sanidad de los árboles y que ocasionan la muerte de los mismos. Por lo tanto, consideramos oportuno exhortar al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, al delegado en Colima de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, así como la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, a efecto de que dentro de sus atribuciones se lleven a cabo acciones de vigilancia y control ante el posible ingreso y dispersión de esta plaga. Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de sus reglamentos, sometemos a la consideración de este Honorable Congreso del Estado el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al titular del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, al delegado en Colima de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, así como al titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, para que dentro de sus atribuciones implementen acciones de prevención y vigilancia de la plaga de escarabajos ambrosiales, a efecto de evitar la posible infestación de los árboles cultivados que pongan en riesgo la seguridad agroalimentaria de la población, acciones que se consideran importantes para que este complejo de plagas de escarabajos ambrosiales no se internen ni propaguen en nuestro país, para lo cual se deben establecer labores de inspección y vigilancia en plantaciones y en los embalajes de madera de las mercancías que se internan a nuestro país. Segundo, una vez aprobado el presente acuerdo, se instruye al oficial mayor del Congreso comunique lo anterior a los titulares de las autoridades señaladas en el resolutivo anterior para los efectos legales correspondientes. Los que suscriben con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en su caso en el momento de su presentación. Colima, 1 de abril del 2015, diputado José Verduzco Moreno, Noé Pinto de los Santos, Óscar Baldovino Sanguiano, José Antonio Orozco Sandoval, Esperanza Alcaraz, Francis Anel Bueno Sánchez, Manuel Palacio Rodríguez, Arturo García Arias, Martín Flores Castañeda, Ignacia Molina Villarreal, Heriberto Leal Valencia, María Eliana Arreola Ochoa y José de Jesús Villanueva Gutiérrez. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado José Verduzco. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado José Verduzco, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola ocasión hasta 4 diputados, 2 en pro y 2 en contra. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo.
No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el compañero diputado. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que el punto de acuerdo es aprobado por mayoría. Muchas gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado José Verduzco por unanimidad. Instruye a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. ¿Dónde quedó esto? En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes, señoras y señores diputados, a la sesión ordinaria celebrar el día viernes 10 de abril del presente año a partir de las 11 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las 11 horas del día 1 de abril del año 2015, declaro clausurado la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias.